Capítulo 9. ¿Cómo criar hijas femeninas? El mismo hecho de preguntarnos cómo transferirles el legado de la feminidad a nuestras hijas es una señal del tiempo en el que vivimos. Vivimos en una cultura posmoderna relativista que se ha extraviado completamente, hasta tal punto que incluso la simple cuestión de que las niñas maduren de modo natural hasta convertirse en mujeres se ha atascado en el embrollo de la confusión. Por lo tanto, ¿cómo abordamos este tema? El diccionario define femenina como perteneciente al sexo femenino, caracterizada por o poseyendo cualidades generalmente atribuidas a la mujer, mujeril. Yo podría tomar esta definición y añadirle todas las cualidades que pienso que deberían ser atribuidas generalmente a una mujer. Podría escribir un tratado sobre los efectos obvios del feminismo y hacer un llamado a las mujeres a regresar a los valores tradicionales. Podría hacer una lista de las cosas que las buenas madres y los buenos padres cristianos deberían asegurarse de que sus hijas hagan y no hagan. Y créanme, tendría criterio para hacerlo. Sin embargo, un método formulista, prescriptivo, conductual es como arena movediza. Podría dar ideas inmediatas y soluciones temporales, pero no retará a nuestras hijas a realizar un compromiso duradero ni un cambio en lo profundo de su corazón. Cualquier debate sobre la feminidad debe tener la guía de la palabra de Dios, o carecerá de sustancia, integridad y larga vida. Estoy totalmente convencida de la volubilidad de este tema, pero mi principal preocupación es presentar un fundamento bíblico para la feminidad. Yo creo que este método positivo nos ayudará a mostrarles y hablarles a nuestras hijas de la maravilla del designio y llamado de Dios para la mujer. Una nota al margen antes de analizar este tema. Al pensar en criar hijas femeninas, te animo a pensar en términos de pacto y no solo biológicos. Nuestra salvación es personal e individual, pero cuando Dios nos salva, Él nos adopta como parte de su familia de pacto. Tenemos hermanos, hermanas, madres e hijas espirituales. Dios trata con nosotros como una familia de la fe. Tengamos o no tengamos hijas biológicas, tenemos hijas espirituales. Y es el privilegio y responsabilidad de nuestro pacto transferir un legado de feminidad bíblica a las niñas y muchachas encomendadas a nuestra iglesia. Ahora vamos a analizar el fundamento bíblico para la feminidad. Propósito y autoridad. Cada vez que hacemos una apología bíblica de cualquier tema, necesitamos comenzar por colocar ese tema en el contexto más amplio de la creación, la caída y la redención. Si simplemente sacamos unos cuantos versículos bíblicos fuera del contexto y los usamos para hacer nuestra apología, es probable que salgamos con distorsiones. Lo mismo ocurre en el caso de la feminidad. Nuestro punto de partida no son la función y el comportamiento. La pregunta fundamental es, ¿cuál es nuestro propósito y autoridad? La creación, la caída y la redención nos dan la respuesta. Las primeras palabras de las Escrituras nos dicen que, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:1-3. Dios es el creador. Él habló y la tierra se materializó. Su palabra es la autoridad absoluta. Al día sexto de la creación Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:26. Es increíble que el Dios cuyas palabras dieron existencia a la creación hiciera una criatura a su propia imagen. El Rey Creador dio forma a una criatura que reflejaría ciertos aspectos de su propio carácter. Esto es lo que distinguiría a esta criatura de todas las demás. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El hombre y la mujer fueron creados con la capacidad de reflejar el mismo carácter de Dios. En este punto se encuentra el propósito y la dignidad de la humanidad. El propósito y la autoridad son los primeros pasos para desarrollar una perspectiva mundial, incluso nuestra perspectiva de la feminidad. El Catecismo Menor de Westminster
enfatiza esto al comenzar con estas dos preguntas fundamentales. Pregunta 1. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Respuesta. El fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pregunta 2. ¿Qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él? Respuesta. La palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de Él. Nuestro propósito es glorificar a Dios y nuestra autoridad para saber cómo glorificarle es su palabra. Esto perfila y simplifica la vida, pero el primer hombre y la primera mujer se rebelaron contra la autoridad de Dios. Adán y Eva prefirieron optar por la autonomía que por el gobierno de Dios. El pecado los separó de Dios y del motivo de su existencia. Ya no podrían vivir en la presencia de Dios y por ello ya no podrían reflejar su gloria. Adán fue nuestro representante, por lo que su naturaleza caída y las consecuencias lamentables de su pecado se transfirieron a la raza humana. Pero Dios no nos deja en ese aprieto. A través del pacto de gracia, Dios abrió el camino para que seamos redimidos del pecado y vivamos en su presencia. En este pacto, Cristo es nuestro representante. Él cumplió con los términos del pacto en nuestro lugar. Vivió una vida de perfecta obediencia y se ofreció a sí mismo como pago por nuestros pecados. La promesa del pacto de Dios es: y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Jeremías 24:7. Nosotros no merecemos la salvación y no podemos hacer nada para obtenerla. Es gracia maravillosa de principio a fin. Algunas implicaciones prácticas del propósito y la autoridad. Nuestras hijas serán producto de su teología, su conocimiento o falta de conocimiento de quién es Dios y qué ha hecho por ellas se manifestará en cada una de sus actitudes, acciones y relaciones. Su punto de vista será determinado por su sistema de creencia. Debemos enseñar a nuestras hijas que su valor e identidad radican en el hecho de que son portadoras de la imagen de Dios de la gloria. Esto las protegerá de buscar significación en la superficialidad intrascendente de la realización y felicidad personal, el materialismo o cualquier otro beneplácito. Nuestras hijas deben conocer la maravillosa verdad de que su propósito central en la vida es glorificar a Dios. Esto debe determinar cada decisión que tomen, desde la elección de su vestimenta hasta la selección de su esposo. La pregunta que guíe todas nuestras decisiones debería ser: ¿glorifica esto a Dios? Uno de los primeros versículos que memoricen debería ser 1 Corintios 10:31. Sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y deberían vernos tomar decisiones en base a este mandato. El mundo tentará a nuestras hijas a ver sus sentimientos y experiencias como su autoridad, pero nosotras debemos mostrarles que la palabra de Dios es la autoridad máxima para la fe en la vida. Debemos hablarles a nuestras hijas acerca del alcance del amor de Dios. Ellas deben saber que somos justificadas y santificadas por la gracia. Al parecer, las mujeres tienden particularmente a evaluar la vida conforme al desempeño. Puede que sepamos que somos salvas por la gracia, pero de algún modo nos enredamos con la justicia por las obras. En lo que se refiere a nuestra santificación, pensamos que si fuéramos un poco mejores, Dios nos amaría un poco más. La distorsión contamina todas las demás relaciones. Si fuera un poco mejor, mis padres me amarían más, o mis amigos me amarían más, o mi esposo me amaría más. Esto es extenuante para aquella que está tratando de ganarse el amor de todos y agota a las personas cuya aprobación estamos tratando de obtener. Los hijos que piensan que deben establecer su propia justicia por medio de una conducta aceptada, finalmente llegarían a cansarse tanto que se rendirían y se convertirían en expertos del engaño. Un entendimiento bíblico de la justificación hará libres a nuestras hijas.
Cuanto más entiendan que Dios nos declara justas ante sus ojos a partir de la obra consumada de Jesucristo y que la justicia de Jesucristo es depositada en nuestra cuenta bancaria espiritual, más vivirán en la belleza y libertad de su gracia. Todo esto significa que debo escudriñar mi propio corazón. ¿Estoy tratando de ensalzarme por medio de los logros y comportamientos de mi hija? ¿Es mi principal preocupación su felicidad o su santidad? ¿Es realmente glorificar a Dios la pasión que impulsa mi propia vida? Estas preguntas me llevan a la cruz, me llevan a suplicar por la gracia y sabiduría de Jesús. Es desde esta perspectiva que podemos percibir la singularidad particular de la mujer como creación de Dios. El designio de la creación de la mujer. En Génesis 2 leemos: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Versículo 18. ¿Por qué no era bueno que el hombre estuviera solo? Porque él fue creado a la imagen del Dios Trino. La unidad y diversidad de la Trinidad demandaba un portador de esta imagen que reflejara esta característica igual pero diferente. La igualdad no excluía la cualidad distintiva de cada género, antes bien, la igualdad permitía que la cualidad distintiva del hombre y de la mujer se complementaran tan bien que se fusionaban en una unidad misteriosa que reflejaba gloriosamente la unidad de la Trinidad. El designio de ayuda idónea de la mujer llevó el huerto a un grado tal de plenitud que hizo que Dios declarara que era bueno en gran manera. Sin embargo, vivimos en una cultura cuya hostilidad contra este designio y orden ha arrasado por varias décadas. La filosofía feminista dice que igualdad significa semejanza e insiste en la independencia de los esposos y la familia. Ahora las hijas de esas feministas están confundidas. En su libro Lo que nuestras madres no nos dijeron, Daniel Christen escribe: puede que en la destrucción de las barreras que ha tenido lugar a lo largo de una generación, también hayamos destruido el fundamento necesario para nuestra felicidad. Aparentar que somos iguales que los hombres, con necesidades y deseos similares, solo ha llevado a muchas de nosotras a descubrir crudamente cuán diferentes somos. Al exigir una independencia radical de los hombres y de nuestra familia, podríamos también haber abandonado ciertos convenios e instituciones que no siempre funcionaron perfectamente, pero hasta hace muy poco era la mejor manera de que la civilización dominara el débil corazón humano. La investigación y el análisis de la señora Crittenden son de ayuda, pero sus soluciones son deficientes porque comienzan con la mujer y no con Dios. Ella también está buscando lo que pueda hacer felices a las mujeres, y ello es un viaje sin final. Yo le pido a Dios que nuestras hijas puedan escribir libros que se titulen Lo que nuestras madres nos dijeron, y que esos libros enaltezcan los propósitos de la creación de Dios y su designio para la mujer. Este es un designio que nunca caduca, porque trasciende tiempo y lugar. Es más grande que cualquier función en la vida, pero ejerce influencia sobre cada función. Es el designio estampado sobre nosotras en la creación. Es intrínseco en nosotras como mujeres. Por tanto, vamos a analizar este designio de ayuda idónea de la mujer. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para ayuda idónea se usa principalmente para referirse a Dios como el que nos ayuda. Cuando consideramos cómo Dios nos ayuda, comenzamos a ver la riqueza y la fortaleza de esta palabra. Moisés dijo que Dios fue el que lo ayudó, el que lo salvó de la espada de Faraón. Éxodo 18:4. En Salmos leemos que Dios es el que ayuda al desvalido, huérfano, necesitado y afligido. Salmos 10:14, 72:12, 86:17. Se hace referencia a Dios como nuestra ayuda, sostén, fortaleza y escudo. Salmos 22, 28:7, 33:20. Creo que estás captando la idea. Esta no es una palabra inconsistente. Y no somos llamadas a una misión insignificante. Nuestro ministerio de ayuda es un ministerio de protección, consuelo y compasión. Yo abordo este tema en mi libro Por Designio. El designio de ayuda idónea es multidimensional.
Diferentes mujeres mostrarán diferentes aspectos de este designio de varias maneras. La misma mujer podría mostrarlo de manera diferente en cada etapa de su vida. La fortaleza relacional de nuestro designio de ayuda idónea hace que las mujeres se apeguen intensamente a las personas y los propósitos. Nosotras no nos despegamos tan fácilmente. Esta tenacidad capacita a las mujeres a perseverar en oración intercesora durante años. Innumerables madres han orado por hijos descarriados mucho después que otros perdieron las esperanzas. Vivimos en una cultura vacía de esperanza. El designio de ayuda idónea de la mujer nos califica exclusivamente a nosotras para llenar ese vacío y dar ayuda al proclamar: «Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción». Jeremías 14:8. En el Salmo 146 las palabras ayudador y esperanza están bien relacionadas. Esto es significativo. La ayuda separada de la esperanza es superficial y temporal. Es simplemente una medida provisional que sustituye lo genuino. Sin embargo, esto es lo que nuestra cultura ofrece. La mujer que puede dar auténtica ayuda es aquella que ha llegado a un punto de desesperanza en ella misma que la conduce a la palabra de Dios, donde encuentra que su ayudador es el Dios de Jacob y su esperanza está en Jehová su Dios. Por ello, está capacitada para ayudar a los demás, porque tiene una relación eterna con el Señor y está saturada con su palabra. Ella les puede mostrar a los demás el único objetivo viable de esperanza, al conducirlas a la única fuente verdadera de esperanza. Esto es auténtica ayuda. El pecado arruinó ese designio, y ahora la mujer trata de reinventar la feminidad en sus propios términos. Dado que Satanás se infiltró en el huerto y convenció a Eva de intentar el camino de la independencia y el individualismo, las mujeres se han dedicado a buscar su propia felicidad. En este vacío independiente, el designio de ayuda no tiene sentido y es en vano. Gracias a nuestra redención podemos llevar a cabo nuestro designio de ayuda idónea. Nuestra redención pone fin al reinado del pecado en nuestra vida y nos faculta para cumplir la misión por la que fuimos creadas, y nuestro conocimiento del amor de nuestro Redentor por nosotras nos impele a hacerlo. En la comunidad del pacto, el designio de ayuda tiene sentido. Todas las características de la vida del pacto son la comunidad y la compasión. Y esto es exactamente lo que nuestro designio de ayuda nos habilita a cultivar. Nuestra fortaleza protectora y relacional nos prepara para fomentar un sentido de familia en el hogar y la iglesia, y hacer canales de compasión hacia los desvalidos, los huérfanos, los necesitados y los afligidos. Algunas implicaciones prácticas del designio de ayuda idónea. La mujer redimida, que tiene una apología bíblica de la feminidad, tiene su propósito tan preciso y claro que le permite ser una verdadera ayuda. Ella aceptará su designio de ayuda idónea, por lo que animará y preparará a sus hijas para hacer lo mismo. La ayudadora redimida será una mujer de oración. Ella defenderá de rodillas a su familia y la familia del pacto, y sus hijas querrán imitar su fortaleza abnegada. La ayudadora redimida, cuyas sensibilidades de pacto han sido perfeccionadas, entiende la importancia de la virtud de la domesticidad y el ministerio de la hospitalidad. Pero ella sabe que esto es más que hornear su propio pan y tener un bello hogar decorado. La domesticidad significa devoción por la vida hogareña. Yo creo que la declaración más definitiva de domesticidad la hizo Jesús cuando dijo: «No se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros». Juan 14, 1 y 2. Domesticidad implica preparar un lugar seguro donde los corazones turbados puedan hallar descanso y consuelo, e integrar a nuestras hijas para este ministerio en nuestro hogar y nuestra iglesia. En un libro que toda mujer debería leer, el pastor del siglo XIX, John Angel James, dijo: «Cualquier cosa que corrompa el recato de la moralidad,
las virtudes domésticas y la bondad convincente de la mujer es un daño hecho a la comunidad. La ayudadora redimida no se centra en sí misma. Es la que lleva a sus hijos a visitar a los ancianos, así como más allá de las barreras sociales y culturales para extender los límites del pacto a los oprimidos, los necesitados y los afligidos. Y al hacer esto, educa a otra generación para vivir en términos de pacto. La ayudadora redimida no casada entiende que ha de ser una madre en Israel y que va a unirse a otras mujeres para ser ayudadoras corporativas en la comunidad del pacto de Dios. La ayudadora redimida valora la cualidad distintiva de los hombres y las mujeres, porque sabe que este es el designio y orden de Dios. No se siente amenazada por el liderazgo del hombre, pues sabe que la sumisión no tiene nada que ver con la posición. La sumisión tiene que ver con función, en la manera en que Dios ha ordenado la vida en el reino. Y es bueno porque Él es bueno. Este es un reflejo de la igualdad ontológica y no obstante de la diferencia funcional en la Trinidad. Liderazgo y sumisión son los medios ordenados por Dios para lograr la unidad en el matrimonio. Ella sabe que la sumisión no es una lista legalista de comportamientos o una pasividad absurda. Ella entiende que no se trata de lógica, sino de amor. Es incomprensible para la lógica que Jesús se despojara de todas las glorias del cielo para poder darnos la gloria del cielo. Filipenses nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5 al 8. Jesús nos ama tanto que aceptó voluntariamente morir en la cruz. Su mandato es que las esposas se sometan a su esposo. Este es un regalo que le damos voluntariamente al hombre que hemos prometido amar, en obediencia al Salvador que amamos. La ayudante redimida sabe que la sumisión no la reprime. En realidad la libera para cumplir su designio de ayuda idónea, y al vivir a la luz de esta verdad sus hijas observan y aprenden. Hay un versículo interesante en el Salmo 144, nueva versión internacional. Nuestras hijas como columnas esculpidas para adornar un palacio. Versículo 12. Una columna, de acuerdo al diccionario, es un soporte, una persona que ocupa una posición central o de responsabilidad. Algunos de los significados de la palabra raíz hebrea que se usa aquí son dar asistencia, defender, dar estabilidad, aunar. Las ideas de apoyo y protección son claras en ese simbolismo. En resumen, alguien que ayuda sirve de apoyo al proteger, sustentar, respaldar, estimular, dar asistencia, defender y dar estabilidad. ¿Cómo transferir el legado de la feminidad bíblica a nuestras hijas? Esto no es precisamente una lista exhaustiva de sugerencias, sino una forma de echarnos a andar. Primero, debemos recordar que Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos. Nos ha dado su Espíritu Santo. Tenemos justamente el poder de Dios en nosotras que nos da la gracia y la sabiduría para la tarea. Y debemos orar para que este mismo poder obre en nuestras hijas. Es el poder del Evangelio que las transformará. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Él nos ha dado su palabra. Nosotras debemos enseñar diligentemente a nuestras hijas la verdad bíblica y orar para que el Espíritu Santo aplique esta verdad en sus corazones. ¿Con qué limpiará el joven o la joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti.
Salmo 119, 9, 11. Él nos ha dado el privilegio de la oración. Deberíamos pedirle a Dios que coloque cercos de protección alrededor de nuestras hijas. Selecciona porciones de las Escrituras y ora estos pasajes por la vida de tu hija. Por ejemplo, ora para que ella confíe en el Señor con todo su corazón y no se apoye en su propia prudencia. Que ella lo reconozca en todos sus caminos y que Él enderece sus veredas. Ora para que no sea sabia en su propia opinión, sino que tema al Señor y se aparte del mal. Ver Proverbios 3, 5 al 7. Ora conforme a Proverbios 31 por ella. El Señor nos ha dado la iglesia. La familia del pacto es parte de nuestra herencia como miembros de la familia de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Y los padres creyentes tienen el recurso inigualable de la enseñanza y las relaciones que allí se desarrollan. Luis Berford escribió: Ahora bien, los hijos son adoptados para formar parte de una familia que es infinitamente superior a la familia de cualquier hombre de abolengo o nobleza. Son adoptados para formar parte de la familia del pacto del Dios mismo. Aún en la tierra tienen el privilegio de unirse en compañía de los redimidos, los santos de Dios. Ellos toman su lugar en la iglesia de Jesucristo que está en la Jerusalén celestial. Yo creo que cuando les enseñemos la verdad bíblica de la feminidad a nuestras hijas y ellas vean la maravilla y substancia de esta realidad que se vive entre las mujeres cristianas, se deslumbrarán y florecerán. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantadas en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosas y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto, y que en él no hay injusticia. Salmos 92, 12 al 15. Segundo, la lucha por recuperar la feminidad bíblica es una batalla espiritual, y para ello debemos utilizar cada arma que Dios nos ha proporcionado. No debemos negar el hecho de que hemos respirado aire feminista durante varias décadas. Este veneno nos ha infectado. Criar hijas que se comprometan con la perspectiva bíblica de la feminidad será como estar parado ante una ola sísmica, pero debemos estar firmes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6, 10 al 13. Tercero, debemos enseñar a nuestras hijas que vivir para la gloria de Dios está más allá de su capacidad. Es una obra de la gracia. Deberíamos enseñarles a ir a la cruz para recibir gracia y misericordia, y luego convertirse en una corriente de gracia y misericordia para los demás. Ellas aprenderán mejor si nos ven a nosotras vivir de esa manera. Cuarto, debemos enseñar a nuestras hijas acerca de la feminidad bíblica, estando en nuestra casa y andando por el camino y al acostarnos y cuando nos levantemos. Deuteronomio 6:7. Con nuestra vida estamos enseñando una manera de vivir. John Angel James, el pastor del siglo XIX citado anteriormente, escribió que nuestros hijos aprenden en el transcurso de las circunstancias cotidianas. Son los sentimientos que dejas traslucir ocasionalmente y las conversaciones que ellos alcanzan a oír cuando juegan en un rincón de la habitación, lo que hace más efecto que muchas de las cosas que les dices directamente. Tu ejemplo los educará. Tus conversaciones con tus amigos, los negocios que te ven realizar, las opiniones positivas o negativas que expresas. Estas cosas los educará. La educación de las circunstancias
es de un efecto más constante y poderoso, y de muchas más consecuencias para el hábito, que la que es clara y directa. Esta educación funciona en todo momento. Es como el transcurso del tiempo. No lo puedes detener ni alterar. Quinto, no debemos ser ingenuas. Debemos ser sabias, como los hijos de Isaacar. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Primera de Crónicas 12:32. Debemos ser conscientes de las influencias culturales y debemos advertir a nuestras hijas de los peligros de la impiedad. ¿Qué clase de mujeres hará falta para educar hijas femeninas? Harán falta verdaderas mujeres. La verdadera mujer. En un libro que lleva este mismo título doy la siguiente explicación. El diccionario define verdadero como consecuente con un hecho o realidad, exactamente conforme a una regla, norma o patrón. La verdadera mujer es legítima. Es una obra maestra genuina y auténtica. El maestro ha puesto eternidad en su corazón y la está conformando a su propia imagen. Hay una congruencia en su vida externa como resultado de su vida interna. Esta realidad es su redención. La verdadera mujer es un reflejo de su redención mediante el poder transformador del Evangelio. La mujer cristiana recibe la capacitación del Espíritu de Dios para ser el reflejo creciente de su Salvador y de este modo de una verdadera mujer. Cuando le diagnosticaron cáncer a mi amiga Sharon Creamer, su respuesta fue: confío que Dios usará esto para hacerme conocer un aspecto más profundo de su amor por mí. No volví a ver a Sharon hasta varias semanas después de la cirugía y varias sesiones de quimioterapia, y apenas la vi me quedé sin aliento. No era porque su cuerpo y su cabello estaban muy delgados. Lo que me impresionó fue la absoluta paz y amor que irradiaba Sharon. Estaba inundada de un esplendor innegable. Solo pude exclamar: Sharon, debes haber estado pasando momentos increíbles con el Señor. Ella no necesitó responderme. La evidencia estaba a la vista. Esta es la esencia de una verdadera mujer. A pesar del tiempo en la historia que ella habite esta tierra, es alguien que vive en la presencia de la gloria. Su carácter redimido es resultado de la obra transformadora y vivificante de la palabra y el Espíritu de Dios, puesto que ella está en la misma morada del Señor Dios. Su reflejo de Él se manifiesta en cada relación y circunstancia de la vida. Esta característica distintiva de su vida es la presencia de Dios que irradia a todos los que la ven. La vida de la verdadera mujer no está dividida en consagrada y secular. Toda la vida es consagrada, porque se vive en la presencia de Dios. La verdadera mujer es un verdadero reflejo de la gloria de Dios. Recientemente mi nieta Mary Kate hizo pública su profesión de fe y pasó a ser miembro pleno de su iglesia. 3 generaciones de mujeres en nuestra familia se sentaron juntas y observaron a la 4ª generación entregarse a Jesucristo como cada una de nosotras ha hecho. Hubo una ráfaga de gratitud por la fidelidad del pacto de Dios para la familia y un profundo sentido de responsabilidad para transferir el legado de la feminidad bíblica. Mary Kate y la generación de hijas del pacto que ella representa no vislumbra la batalla a librar, pero en cierta medida nosotras sí. Y estamos destinadas en términos de pacto a enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, presentándonos en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotras para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:4, 7, 13, 14. Que Dios nos dé gracia y sabiduría, y nos conceda hijas que tengan la pasión de vivir para Él y reflejar su gloria.